presentarles a María José López Palop. ¿Palop? ¿Correcto? Correctísimo. María José López Palop González de Peredo, nacida en Madrid y residente en Sevilla. Es licenciada en Derecho por la UAM, Universidad Autónoma de Málaga, con posgrado de Derechos Humanos, Espiritualidad Transcultural y Lengua y Literatura Españolas. Ha trabajado para la Misión de Naciones Unidas en Guatemala y en la Vicaría de Solidaridad en el Alto Perú, además de participar en proyectos de cooperación en América Latina y el norte de África. Docente e investigadora, ha coordinado durante una década el máster en Espiritualidad Transcultural en la Universidad Loyola de Sevilla y se ha dedicado al estudio de la mística cristiana, especialmente en torno a Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Actualmente preside la Red Sefardita Transfronteriza Ner Tamit, desde la cual investiga la simbología espiritual sefardita y el legado judeoconverso en la península ibérica. Es autora de una trilogía autobiográfica, Ida, centrada en la memoria judeoconversa de su familia paterna, además de ensayos sobre místicas europeas y símbolos perdidos del criptojudaísmo. En la trilogía titulada La España que desarmó a sus judíos, muy importante. Corrijo, La España que desarmó a sus judíos, cuyo primer volumen ve ahora la luz, aborda la identidad espiritual y cultural negada, pero siempre viva de los judíos españoles. Su obra aúna historia, memoria y mística con un enfoque humanista y trascendental. Bueno, muchas gracias, Neri. La verdad, Neri es amiga, ya se ve, y Beatriz también. Solo tú avísame, por favor, cuando lleve 5 minutos, me dices, porque yo pego la hebra, como se dice en España, hablo mucho, muy deprisa, entonces... Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos, todas las presentes. Basilio no está, pero que no esté presente, le quiero dar las gracias porque el caso de Basilio Rodríguez Cañada no es que sea un gestor y un promotor cultural, es como una especie de fuerza de la naturaleza que mueve varios continentes en torno al que giramos, como si fuéramos sus satélites del Rey Sol, y ahí giramos una cantidad de personas, de obras, de autores que no sé ni cómo puede recordar nuestros nombres, pero el hecho es que lo hacen. Así es que gracias por la invitación y para participar en un tema como este, función social y cultural de la literatura, que es vasto, con V, como un inmenso océano. No sé cómo en 8 minutos Jesús y José Luis Marín han osado tratar de dar unas pinceladas sobre un tema como este de función social y cultural de la literatura, que acompaña al ser humano, lo escrito, lo hablado, la literatura oral, la transmisión, la narración de cuentos y leyendas, acompaña a la humanidad desde sus mismísimos orígenes. De tal modo será la importancia que tiene. Ahora, yo, para abundar en lo que han dicho, sea Jesús que José Luis, yo quiero centrarme más bien, es decir, que nos acompaña, nos embellece la vida, tiene una función estética indudable y ética. ¿Qué duda cabe, por lo menos para mí, que una literatura digna de ese nombre se enraiza en el tiempo en el que vive y plasma con caracteres a veces verdaderamente de oro, auríferos en su mejor manifestación, la literatura de oro del siglo español, las preocupaciones y los sentimientos del tiempo en el que vive, tratando de dar respuesta a esas preguntas conscientes e inconscientes, como ha dicho Jesús. Es decir, que desde mi humilde punto de vista, aunque yo hable pontificando como la papisa Juana, pero no me cabe la menor duda que la buena literatura, la literatura en caracteres, no me refiero que no desdice nada la literatura de transmisión oral, por ejemplo,
toda la tradición oral alemana, centroeuropea, que dio lugar a unas narraciones maravillosas que luego dos judíos, Jacob y Wilhelm Grimm, recogieron en unos relatos que luego ya Walt Disney se encargó de estropearnos para siempre. Pero naturalmente los cuentos de la Bella Durmiente, de la Cenicienta, del Sastrecillo Valiente, de transmisión oral impecable, que la última narradora se encargó de que estos dos receptores, los hermanos Grimm, no alterasen ni una coma de lo que se venía transmitiendo durante siglos para explicar estados del alma y estados invisibles de la conciencia. Fíjense de lo que estoy hablando. Es decir, que el ser humano ha tenido siempre una pretensión de explicar su sí mismo, lo más profundo, su insight, dijo Jung, a través de narraciones para que le resultara más fácil vivir, atravesar el inmenso reto que supone una vida bien vivida y con sentido. Es decir, que es tal el desafío que plantea la literatura que no solamente basta emborronar cuartillas con letras más o menos bien articuladas, sino que la pretensión última y auténtica de un buen o buena escritora es transformar el tiempo en el que vive, además de ser fedatario o fedataria, lo decía Basilio en el panfleto de estas jornadas en el díptico. No solo son fedatarios, que lo son, fidedignos del tiempo y de las preocupaciones que viven. Hay preguntas que ya no vuelven, porque siempre ya han sido contestadas. ¿Quién podría dudar ahora de que el ser humano es nada más que una pequeña superficie de un inconsciente que, si no es explicitado, se le convierte en un destino? Como dijo Jung, le llamo destino hasta que le llamo inconsciente y soy capaz de explicitarlo. De modo que yo, como soy mujer y mujer escritora, aquí ayer se dedicaron unas palabras hermosas a la literatura femenina, y dada mi adoración irreductible a Teresa de Ávila, notoria judeoconversa, ¿qué duda cabe? A mí no me cabe la más mínima duda que ella fue una especie de antena parabólica del tiempo en el que vivió, del siglo XVI, que empezaba a hundirse lentamente en una España que había sido segada de dos de sus patas, de un trípode secular, una convivencia, cohabitación, vamos a decirlo, vamos a pintar de rosa, cohabitación con problemas de tres culturas, les llevan una pata, les llevan otra. España poco a poco se va a ir derrumbando y ella, maestra del ajedrez, pese a saber que esa partida estaba perdida, quiso librarla y recoge con ese cerebro portentoso un tiempo que describe Castilla como probablemente nadie, quizá Machado, muchos siglos después, antes o después. Ella es, ¿saben ustedes esta palabra alemana, el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo en el que vive, el esprit du temps. Ella recoge con su antena parabólica aquel sentir colectivo de dos minorías que habían sido defenestradas, lo procesa, lo digiere y lo devuelve a sus contemporáneos en letras inolvidables, no tenemos ni que decir, de las 7 moradas, para que comprendan el tiempo en el que están viviendo y traten de no descalabrarse como aquella España iba a hacer a continuación. O podría citar, a quien le cabe la menor duda, a mí no, que Jane Austen, que no vendió un solo ejemplar en toda su vida y sin embargo se los vendió un poco su hermano cuando ella estaba muerta. Cuando ella escribe Orgullo y Prejuicio, no se trata en absoluto de una novelita amorosa, que también los amores de Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Ella, como una inglesa con una cabeza muy bien armada, hace todo un ensayo de qué necesita, de la contabilidad que necesitan las mujeres para vivir. Nadie ha estudiado mejor el derecho hereditario inglés que estas autoras, que tenían que cuidarse muy mucho de con quién se casaban y qué renta querían. También aparece la renta en la obra de Santa Teresa. Ayer se mencionó aquí a Virginia Woolf, una habitación, una mujer para escribir tiene que tener una renta propia y una habitación mental. Es decir, todas estas mujeres, qué duda cabe que son
primeras feministas que ponen por escrito en letras muy bien conjuntadas. Siempre fui muy amiga de letras, decía Teresa de Ávila, en letras muy bien estructuradas, muy bien armadas, todo un relato que está avisando, advirtiendo y contestando respuestas cruciales del tiempo por el que estas mujeres atraviesan, que ya no volverá a ser nunca más igual al ideal que ellas encontraron antes de escribir. No sé en qué minuto estoy, me queda un minuto. Pues solamente, como no estaba Basilio antes en mi agradecimiento, dar las gracias a Basilio Rodríguez Cañada, no solamente promotor, gestor, animador cultural, sino una auténtica fuerza de la naturaleza que ha tenido el buen gusto, creo yo, de querer editar mi trilogía La España que desamó, aunque fueron desarmados espiritualmente, que desamó en los dos sentidos a sus judíos. Ha visto el primer volumen La Luz, amenazo con volver con dos más. Esperemos que para la Feria del Libro del 27 y 30 aniversario de la editorial Sialpin Mayor podamos tener la trilogía completa, y ahí me permito el enorme lujo de querer reparar una historia que quedó bruscamente interrumpida en la historia de nuestro país a través de recuperar esta voz de unos maravillosos judeoconversos que fueron laminados muy desafortunadamente de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Bueno, y quiero presentar ahora a José Fernando Ciarle. Él es jurista y escritor. José Fernando Ciarle Hangani está licenciado en Derecho por la Universidad de Clermont-Ferrand, segundo en Francia. Tiene un máster en Derecho Privado por la misma Universidad Francesa. Posee el diploma cum laude en posgrado de Judicatura por la Escuela Nacional de Magistratura de Francia y 2 diplomaturas del Instituto Internacional de Administración Pública de París. En el campo laboral ejerce la profesión de jurista de manera liberal. En el sector privado colabora con el Centro de Estudios Afro-Hispánicos de la UNED en Madrid. Como escritor y crítico literario ha publicado varios ensayos y obras de ficción, como Cenizas de Calabó y Termes en Malamba Ediciones 2000 Ávila, La Revuelta de los Disfraces, Autorretrato con un infiel, y bueno, otros Ecos de lluvia, de mar, de autores guineanos y expresión literaria. El mandato, hilvanando derechos en la literatura colonial, y bueno, algunos otros títulos. Bienvenido, querido. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, gracias. Bueno, entre vaivenes, estando en Malabo y en Madrid, me tropecé con mi viejo conocido Basilio, que me dijo: oye, José, tienes que venir con nosotros a la charla del mes de junio. Bueno, coincidió que efectivamente estaba yo por Madrid en estas fechas y con mucho gusto he venido a escuchar y aprender y compartir esta jornada con ustedes. Hace muchos años fue una de las sorpresas que tuve cuando llegué a Guinea. Una persona estuvo conmigo en mi casa y charlando estuvimos en la biblioteca y me hizo la pregunta bien curiosa que se me ha quedado: ¿qué hacen tantos libros en tu casa, en este espacio donde se podía haber puesto una habitación para un huésped? Yo le dije: es que esto está lleno de huéspedes, ya no hay más sitio. ¿Por qué digo esto? Porque tiene mucha influencia en lo que voy a hablar. Esta mesa tiene que ver con lo que es la función social y cultural de la literatura, pero como también estamos en el vasto programa de lo que son las literaturas del mundo, me voy a centrar
sobre la literatura de Guinea Ecuatorial. Y en cuanto a la literatura de Guinea Ecuatorial, tomaré lo poco que sería el 1%, sino el 0,algo% de lo que es la literatura escrita. En un artículo mío, el español como lengua legislada en Guinea Ecuatorial, un modelo condigno y un giro de vuelta fundamental, que fue publicado en la Crónica de la Lengua Española de la Raya Sale, creo que fue en el 2023, si mi memoria es buena, dejé constancia de cómo la reglamentación colonial y el poder condigno del gobierno que acompañó esa legislación implantaron en los llamados entonces territorios españoles de Guinea Ecuatorial una lengua, el español. Y esa lengua, a su vez, generó escribientes indígenas, y estos escribientes indígenas, a su vez, generaron una literatura. Desde Leoncio Evita, que son los fundacionales, desde Leoncio Evita y Jones Matama, se decidió que esa literatura se llamaría literatura de Guinea Ecuatorial, aunque Leoncio Evita y Jones Matama, que son los fundacionales, escribieron antes de la independencia, pero era una literatura, digamos, escrita por indígenas, entonces se englobó en lo que sería la literatura fundacional. Bueno, se cita a los dos fundacionales para no decir mucho, porque ya en 1903 aparece en la Guinea Española, en la revista La Guinea Española, aparecen relatos ya de viajes en la isla de Fernando Po. Pero nos quedamos con eso. ¿Qué quisieron los autores fundacionales o el autor del relato de viajes en 1903 aportar a la sociedad entonces en el marco de lo que escribían como literatura? Probablemente lo que les interesaba era dar a ver la importancia de aprender y escribir en español y narrar en un periódico colonial lo que sería un paseo por los lagos y las aguas termales de la isla de Fernando. Pero la pregunta que me hago es, ¿a quién iba dirigido ese mensaje? Porque la temática en torno a la función social y cultural de la literatura de Guinea Ecuatorial con relación a los guineanos todavía no se ha estudiado. No tengo el bagaje necesario para hacer ese estudio, solo puedo dar pinceladas y creo que es un ámbito de estudio muy importante, porque es un vasto proyecto. Si hiciéramos la misma pregunta a los autores de la generación perdida, como serían Chema Mijero, Valo Bocamba, Rafael María Ángel, probablemente nos darían una respuesta suya, pero en otro aspecto, que diferiría totalmente de la respuesta que hubieran dado los fundacionales. Porque estos autores, que todos habían sufrido el éxodo de Guinea, habían sufrido un poco digamos, la obligación de quedarse fuera de Guinea y de vivir Guinea desde el exilio, forzosamente su literatura tendría otra respuesta diferente de la de los fundacionales, que sí estaban en Guinea, se imbuyeron de todo lo que era la cultura colonial, la literatura colonial, y escribieron desde esa perspectiva. Si hablamos de la literatura actual, de los autores actuales que escriben una literatura con causa, son escritores de activismo, ya sea políticos, de expresión de identidades, o de definición o no del género, tendríamos también otra faceta de la respuesta a esta temática, que es la consecuencia o digamos, se me pasa la función social y cultural de la literatura guineana en Guinea Ecuatorial. Es en la crítica de los problemas sociales donde los autores guineanos, varios escritores, se han dado a lo que yo llamaría redundante faena. Pero, sin embargo, hay muy pocos autores que han aportado algo valioso para mantener ese canon literario que ya se asentó con los fundacionales y con los de la generación perdida. En ese sentido, creo que vale la pena hablar de Maximiliano Nkogo, de Merina Huesca y de Ryochi Siafa. Esos prosistas pintan la contradicción de un espacio ecuatoguineano
urbano de opulencia y el derroche de algunos lindando sin mojones ese derroche con el mercado de la desventura y las privaciones de los suburbios para otros. Pero son dos mundos no separados que conviven de tal suerte que están todos los días restregándose, y Medina Huesca lo describe muy bien en una pelea callejera observada por personas opulentas tomando champán, viendo cómo jóvenes se pelean con machetes. ¿Qué quieren decir esos autores? Pues quieren decir lo que nos dicen, no hace falta interpretarlo. Quieren decirnos, esta es nuestra situación social, hay algo que hacer, podemos hacer algo. ¿Y qué instrumento necesitamos para hacer algo? Esas son las preguntas que ellos hacen. Si hacemos la pregunta a las escritoras, María Ansue y otras escritoras también nos darían otra respuesta. Pero en esa literatura, que es una literatura, digamos, de rasgos costumbristas, de historia política, etcétera, etcétera, ya se ha hablado tanto que no tengo mucho que aportar al respecto. Pero sí, hay una cosa. El año pasado estuve en Arequipa, y en la calle San Francisco, número 308, en Arequipa, está la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Entrando por la sala izquierda, el mismo Mario Vargas Llosa expuso de manera evidente, no se puede entrar ahí sin ver ese libro. Es lo primero que se ve, en una mesa de cristal. El mismo Mario Vargas Llosa expone un grueso libro de tapa verde. Es la tesis doctoral de mi profesor, de mi amigo, profesor camerunés, Cotabera Mewolo, y lleva por título Narración histórica y narración literaria en los poderes de la tempestad, de don Donato Ndongo y en la fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, una aproximación sociocrítica. El tema está cerrado, prácticamente tenemos muy poco más que decir. Llama la atención porque cuando llegamos a Guinea nos encontramos con que no solamente en Perú no se sabe que Mario Vargas Llosa ha puesto de relieve una literatura africana que conecta con la hispano-peruana, y cuando llegamos a Guinea nos damos cuenta que en Guinea no sabemos que tenemos una literatura que conecta con Hispanoamérica. Y volvemos a la pregunta de siempre. Ese rol cultural, sociológico que juega la literatura, ¿para quién es? ¿A quién nos dirigimos? El primer Congreso Internacional Hispanoafricano de Cultura se dio en junio de 1984 en la ciudad de Bata, Guinea Ecuatorial. En palabras del escritor Donato Ndongo, el encuentro sirvió para fijar la identidad geolingüística de Guinea Ecuatorial como país hispánico de estirpe bantú. Y en sus recomendaciones el Congreso exhortó por la limpieza, la fijación y el esplendor del español en Guinea Ecuatorial. Por eso a mí, si tuviera que escoger una consecuencia de la literatura en nuestras vidas, abogaría más por lo que es la idea de que nuestro inolvidable Francisco Zamora Lobo ocupa o debería ocupar un relevante podio en la literatura nacional. Porque libros como La República Fantástica de Nobón, Memoria de laberintos, Cómo ser negro y no morir en Aravaca o su póstuma obra La Casa de los Negros son auténticas joyas estéticas, artísticas e históricas de nuestra narrativa. Personalmente abogaría por esas tres facetas. He aquí que una de las funciones que más me interesa es ese esfuerzo innegociable que algunos autores guineanos hacen para llegar a una literatura de canon a través de un correcto uso de las letras, afanándose muchos lo hacen, muchas, en la búsqueda de la belleza a través de una narración sólida, con un lenguaje claro, ordenado y accesible al lector. Pero estas características a lo mejor solo nos valen a nosotros, que nos leemos a nosotros mismos.
Ideas como buscar belleza en literatura la encontramos en nuestros autores como Maximiliano Esono o Estanislao Medina, que nos hacen amar a personajes como Big Mas o Ayaya, que son unos protervos de diccionario. Tenemos a Granfrén, según palabras del mismo Medina Huesca, es un hombre que no se reserva ninguna pendencia y de vez en cuando suelta algo de peculio para los hermanitos y los chavales del barrio a quienes comisiona ir a por la vecinita, la chapalita, para que se avenga a comer fufú o cariconillos. Esa literatura es esa, la que escriben los autores ecuatoguineanos. Pero, para ir terminando, ¿a quién beneficia esa función social y cultural? Porque hablando de autores en estética y que han optado por la preservación de la memoria colectiva, tenemos a Ángel Anzambi con libros tan emblemáticos como Ngulsi o Mayengo, y también tenemos a mi hermano mayor, el profesor Justo Bolequia Bolecar, cuya obra profusa es inenarrable, nos tomaríamos el día y la mitad. Recuerdos del abuelo Vallevé y otros relatos bubis en la frontera del agua, las reposadas imágenes de antaño. Y volvemos a la pregunta, ¿para quién beneficia esa función social y cultural de la literatura de Guinea Ecuatorial? Hago esta pregunta porque hablarle al común de los ecuatoguineanos de la literatura patria es claramente desplazado. Primero, por los efectos de un sistema educativo todavía estancado en el Quijote de la Mancha o a Ramón Jiménez, el romance de Don Boiso. Segundo, por el apego nacional, por lo inmediato y lo efímero, que la vida es corta para pasarse 200 páginas leyendo Songo Loco Songo, todo se desmorona o vaso roto. Y tercero, por el desconocimiento de una fuente de placer, llamada literatura. Por eso, dialogar sobre la obra de los fundacionales, relacionándola con la generación perdida del círculo de los autores de Malabo, deja ver un reto realmente pendiente y de gran calado. Porque si el mensaje hubiera pasado, si esa función social y cultural hubiera cuajado, después de la lectura de Los poderes de la tempestad, cuya partitura metafórica cartografía letra por renglón la desarticulación de la sociedad ecuatoguineana postcolonial, con data probable de su jodienda, muchas de las atrocidades que hoy vemos en Guinea Ecuatorial no se habrían cometido. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y bueno, sí, muchas gracias, ya si gustan bajar para dar paso al cierre de estas sesiones. Bueno, entonces, por favor, si gustan pasar Mohammad Al